las cenizas del pasado. El aire estaba cargado de tensión en aquella pequeña sala iluminada solo por la luz mortecina de una lámpara. Ella estaba allí, sentada en el borde del sofá, con las manos temblorosas y los ojos húmedos. No era la primera vez que lloraba, pero esta vez algo había cambiado. El peso del dolor era insoportable, como si un hierro al rojo vivo atravesara su pecho. Cada palabra de desprecio que él había lanzado esa noche aún resonaba en su mente como un eco cruel que no podía apagar. «Eres inútil», le había dicho, su voz cargada de veneno, mientras estrellaba un vaso contra la pared. Los fragmentos rotos parecían reflejar su alma hecha pedazos. Ella quiso gritar, pero su voz se quebró en un susurro ahogado. Quiso defenderse, pero las cicatrices invisibles de años de abuso emocional la mantenían encadenada, inmóvil, impotente. Esa noche marcó el final, aunque en ese momento no lo supiera. La tormenta que se desataba fuera de la ventana era un reflejo de lo que sentía dentro. Rayos de ira iluminaban su alma, seguidos por truenos de resentimiento que retumbaban en su pecho. Mientras él dormía en la habitación, ajeno a la devastación que había causado, ella permaneció despierta, enfrentando una batalla interna que llevaba postergando demasiado tiempo. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, algo dentro de ella se rompió. Ya no eran solo lágrimas, era rabia contenida, una furia que había estado acumulándose durante años. Se levantó con decisión, su respiración agitada y sus manos apretadas en puños. Fue al baño, miró su reflejo en el espejo y no reconoció a la mujer que veía. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados y la mirada apagada. Era una sombra de quien solía ser. «Como llegué aquí», murmuró para sí misma, con la voz apenas audible. Recordó los días en que era una mujer llena de sueños y energía, antes de que él entrara en su vida, antes de que el amor que creyó eterno se convirtiera en una prisión. Sus pensamientos se entrelazaban con imágenes de su pasado, las promesas rotas, las palabras hirientes, las noches solitarias llorando en silencio. El amanecer llegó, pero esta vez no trajo alivio. En lugar de eso, trajo una determinación feroz. Esa mañana, mientras él salía por la puerta sin siquiera mirarla, algo en su interior despertó. El dolor se transformó en combustible, la tristeza en un fuego que comenzaba a arder con fuerza. Sabía que no podía seguir viviendo así, pero también sabía que no sería fácil salir. Estaba atrapada, pero no estaba derrotada. Pasaron días en los que la rutina seguía igual, pero su mente estaba trabajando en silencio. Cada palabra cruel que él decía era un recordatorio de por qué debía irse. Cada mirada de desprecio era una chispa que alimentaba su determinación. Empezó a buscar información, a leer sobre cómo las mujeres como ella habían logrado escapar de relaciones tóxicas. Cada testimonio que leía era una esperanza, un recordatorio de que no estaba sola. Una noche, mientras él estaba fuera, ella tomó un papel y escribió una lista. Era simple, pero poderosa. 1. Recuperar mi autoestima. 2. Dejar esta relación. 3. Reconstruir mi vida desde cero. Con cada palabra que escribía, sentía como el peso que cargaba se hacía un poco más ligero. Ese papel, aunque insignificante a simple vista, era su primer paso hacia la libertad. Lo guardó en un lugar seguro, cerca de su pecho, como si fuera un escudo que la protegería en los días que vendrían. El odio hacia él no desapareció, pero se transformó en algo más. Ya no era un odio paralizante, era un odio que la impulsaba. Su rencor, su resentimiento, todo lo que sentía se canalizó en una decisión: no iba a permitir que él destruyera lo que quedaba de ella. Si había algo que aún tenía intacto, era su voluntad de luchar. Finalmente, llegó el día. Una discusión banal, como tantas otras, encendió la chispa final. Esta vez, cuando él gritó, ella no lloró. Lo miró a los ojos con una calma que lo desconcertó y le dijo: «Se acabó». Él rió, seguro de que, como siempre, ella no cumpliría su amenaza. Pero cuando volvió más tarde esa noche, encontró la casa vacía. No había dejado nada atrás, excepto un recuerdo de su presencia, un eco de las palabras que alguna vez él había ignorado. Ella, por su parte, condujo hacia un futuro incierto, con el corazón latiendo fuerte y las manos firmes en el volante. Las cenizas de su pasado aún estaban calientes,
pero sabía que de esas cenizas nacería algo nuevo, algo más fuerte. Mientras el horizonte se abría ante ella, sintió por primera vez en años una chispa de esperanza. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía ganarla. Renacimiento en el dolor. El dolor no desaparece de la noche a la mañana, al contrario, se aferra como una sombra que nunca deja de perseguirte. Así se sentía ella al despertar en su nuevo y diminuto apartamento, con el colchón colocado directamente en el suelo y las paredes desnudas, testigos de su soledad. Cada rincón de aquel espacio reflejaba su estado emocional, vacío, frío y silencioso. Pero ese silencio era diferente al de antes, no era el silencio opresivo de su relación tóxica, sino un vacío que, aunque aterrador, también ofrecía la promesa de un nuevo comienzo. Las primeras semanas fueron una mezcla de ira y desolación. Había momentos en los que quería gritar hasta quedarse sin voz, mientras que en otros apenas podía levantarse de la cama. Las heridas de su pasado estaban abiertas, y cada recuerdo de su ex era como una sal que se frotaba en ellas. Cerraba los ojos y veía su rostro, escuchaba sus insultos, revivía las noches en las que él la hacía sentir insignificante. La rabia burbujeaba en su interior como un volcán al borde de la erupción. El odio que sentía no solo estaba dirigido a él, sino también a sí misma. Se culpaba por haber permitido que alguien la destruyera de esa manera, por haberse perdido en el amor de un hombre que nunca la mereció. Pero ese odio, en lugar de consumirla, se convirtió en su arma más poderosa. Cada lágrima que derramaba era una promesa silenciosa, nunca más. Una noche, después de otro ataque de llanto incontrolable, algo dentro de ella cambió. Se levantó, fue al espejo y, con los ojos hinchados y la voz temblorosa, se habló a sí misma. Esto no puede ser todo. No nací para esto. Él me destruyó, pero no voy a dejar que gane. Su reflejo le devolvió una mirada que comenzaba a llenarse de determinación, aunque aún titubeante. Al día siguiente, salió de su apartamento por primera vez en días. Caminó hasta un gimnasio cercano, un lugar que siempre había evitado porque su ex solía burlarse de su apariencia. Con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza, cruzó la puerta. Al principio, se sintió fuera de lugar, pequeña e insignificante entre las máquinas y las personas que parecían saber exactamente qué estaban haciendo. Pero esa incomodidad pronto se transformó en una nueva chispa de desafío. El gimnasio se convirtió en su santuario. Allí, golpeaba con fuerza el saco de boxeo, cada puñetazo cargado de rabia, de recuerdos amargos, de palabras hirientes que él le había dicho. Con cada golpe, sentía que liberaba un poco más del peso que cargaba. Su cuerpo, que una vez fue objeto de críticas, comenzó a responder al esfuerzo, a fortalecerse. Pero más importante aún, su mente también empezaba a cambiar. Por las noches, cuando volvía a casa, el dolor seguía presente, pero ahora era un dolor diferente. Era el dolor de sus músculos cansados, de sus manos heridas por el impacto del saco de boxeo, pero también el dolor del crecimiento. Era un recordatorio de que estaba avanzando, aunque fuera poco a poco. Con el tiempo, su transformación física comenzó a reflejarse en su interior. El espejo dejó de ser su enemigo. Ahora veía a una mujer que estaba luchando con todo lo que tenía, que estaba canalizando su rencor y resentimiento en algo que la hacía más fuerte. Las cicatrices de su pasado seguían allí, pero ya no eran un recordatorio de su dolor, sino de su capacidad para sobrevivir. Sin embargo, el camino no fue fácil. Hubo días en los que recaía, en los que la soledad la golpeaba con fuerza. En uno de esos días, decidió escribir una carta que nunca enviaría. A ti, el hombre que me rompió, comenzó. En cada palabra, volcó toda la ira, el rencor, la tristeza y la pasión que había acumulado. Escribió sobre las noches en las que lloró en silencio, sobre las veces que deseó ser invisible para no enfrentar su desprecio. Pero al final de la carta, algo cambió. Gracias, escribió. Gracias porque tu crueldad me enseñó lo que no quiero ser, lo que no merezco y lo que soy capaz de superar. La carta fue un punto de inflexión. No buscaba redimirlo a él, buscaba redimirse a sí misma. Comprendió que la venganza no era lo que necesitaba, aunque la idea seguía seduciéndola en los momentos más oscuros. Lo que realmente necesitaba era demostrarle a ella misma que podía reconstruirse desde las cenizas.
Los meses pasaron, y su transformación fue evidente. La mujer que un día se sentía rota ahora caminaba con la cabeza en alto. La pasión por redescubrirse a sí misma reemplazó su obsesión por el pasado. Había días en los que aún sentía ira y resentimiento, pero ahora esos sentimientos eran como brasas, calientes, pero controladas. En el fondo, sabía que su viaje apenas comenzaba. Su ex seguía siendo una figura en su mente, un fantasma que aún la perseguía en los momentos de debilidad. Pero también sabía que cada día que pasaba, ese fantasma perdía fuerza. Cada paso que daba hacia su nuevo yo era un paso lejos de él, lejos del dolor, y más cerca de la mujer que siempre quiso ser. El renacimiento en el dolor no fue fácil, pero fue suyo. Y por primera vez en años, sintió que tenía el control de su vida. Forjando a una guerrera. El gimnasio dejó de ser solo un refugio y se convirtió en una arena de transformación. Para ella, cada máquina, cada pesa y cada rincón de aquel espacio simbolizaban una batalla que estaba dispuesta a ganar. No se trataba solo de cambiar su apariencia física, era una guerra personal contra los demonios que aún la acechaban. Y en esa guerra, no había tregua. Los días comenzaban temprano. Antes de que el sol asomara por el horizonte, ella ya estaba en camino al gimnasio, con auriculares que reproducían música intensa, cargada de energía y furia. La primera vez que tomó una barra para hacer peso muerto, sus manos temblaron. La presión del metal frío contra sus palmas le recordó las cadenas invisibles que había llevado durante años. Pero al levantar el peso, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: poder. Cada repetición era un grito silencioso, una liberación de todo el odio y rencor acumulado. Mientras su cuerpo se fortalecía, su mente también se afilaba. Recordaba las palabras de su ex, aquellas que la habían desgarrado: nunca será suficiente. Esas frases ahora no la debilitaban, las usaba como combustible. Cada vez que sentía que no podía más, las recordaba y apretaba los dientes. Una repetición más, un paso más. La disciplina se convirtió en su nueva religión. Las mañanas eran para el gimnasio, las tardes para aprender nuevas habilidades, y las noches para planear su futuro. Inscribirse en clases de defensa personal fue un paso clave. Allí, enfrentaba no solo oponentes físicos, sino los fantasmas de su pasado. La primera vez que derribó a un compañero de entrenamiento, sus manos temblaban. Pero su instructor, un hombre de mirada severa, pero corazón comprensivo, le dijo algo que nunca olvidaría. La fuerza no viene del cuerpo, sino de la mente. Cuando dominas tus miedos, dominas al mundo. Esas palabras se quedaron grabadas en su alma. Fuera del gimnasio y de las clases, comenzó a construir una nueva vida. Consiguió un empleo que la ayudaba a mantenerse, pero también le dio la oportunidad de conocer a personas que admiraban su determinación. A pesar de que aún llevaba cicatrices emocionales, no dejaba que nadie la tratara como si fuera débil. Había aprendido a decir no sin miedo, a exigir respeto y a poner límites. Sin embargo, su transformación no estaba exenta de momentos oscuros. Había noches en las que el odio y el rencor la consumían. En una de esas madrugadas, mientras golpeaba el saco de boxeo en su apartamento, sus lágrimas caían con furia. ¿Por qué me dejó tan rota?, se preguntaba. Pero la respuesta ya no importaba. En el fondo sabía que no buscaba justicia ni venganza, sino redención. La oportunidad de probarse a sí misma llegó un día en el gimnasio, cuando un entrenador la observó durante una rutina especialmente intensa. Se acercó y le dijo: «Eres más fuerte de lo que crees. ¿Has pensado en competir?». La idea la sorprendió, pero algo dentro de ella despertó. ¿Competir? Nunca se había imaginado que alguien pudiera verla como una guerrera digna de una batalla pública. Pero ahora, mientras veía su reflejo en los espejos del gimnasio, comenzó a creer que tal vez tenía lo necesario. Aceptó el desafío y se inscribió en una competencia local. Los meses siguientes fueron los más duros de su vida. La dieta era estricta, las rutinas extenuantes y la presión mental abrumadora. Pero en lugar de rendirse, se aferró con más fuerza a su propósito. Cada sacrificio era un recordatorio de que ya no era la mujer débil que había permitido que alguien la humillara. El día de la competencia, mientras esperaba su turno para subir al escenario,
Sintió que su corazón latía con una mezcla de adrenalina y miedo. Pero cuando la llamaron, respiró hondo y recordó todas las veces que había estado al borde del abismo. Este momento no era solo una competencia, era una declaración de guerra contra su pasado. Caminó hacia el escenario con la cabeza en alto. Las luces la cegaban momentáneamente, pero no importaba. En su mente, no estaba compitiendo contra otros atletas, sino contra los ecos de las palabras hirientes de su ex, contra las dudas que alguna vez la paralizaron. Cuando terminó su rutina, el público aplaudió con fuerza. Ella, empapada en sudor y llena de emociones, sonrió. Por primera vez en años, sintió que había ganado una batalla importante. Esa noche, mientras sostenía el trofeo que había ganado, no pensó en él. Pensó en ella misma, en todo lo que había soportado y superado. Esto es solo el comienzo, se dijo. La guerrera que había comenzado a forjarse en el dolor ahora estaba completamente armada. Sus cicatrices ya no eran símbolos de debilidad, sino de fortaleza. Ahora sabía que su poder no residía en vengarse de su pasado, sino en demostrarle al mundo, y a sí misma, que era invencible. El regreso triunfal. Los rayos del sol atravesaban las ventanas del tren que la llevaba de regreso a su ciudad natal. El traqueteo de las vías resonaba en sus oídos, pero su mente estaba ocupada en otros ruidos, los ecos del pasado. Era la primera vez que regresaba a ese lugar después de tantos años, después de haberse marchado con el corazón destrozado, cargando una maleta llena de sueños rotos y lágrimas derramadas. Pero esta vez, no era la misma mujer que se había ido. Había renacido, transformada en alguien fuerte, implacable, lista para enfrentar todo lo que una vez la había destruido. Mientras el tren se acercaba, los paisajes familiares comenzaron a aparecer. Cada árbol, cada colina, cada edificio le traía un recuerdo. Recordaba las risas falsas, las promesas vacías, las miradas que la juzgaban. Sin embargo, también recordó las noches en las que había jurado regresar, no como una víctima, sino como una guerrera invicta. El primer impacto. La estación estaba abarrotada de gente. Bajó del tren con pasos firmes, su maleta rodando tras ella. Sentía las miradas de los desconocidos, pero no les prestaba atención. Estaba allí con un propósito, y no permitiría que nada ni nadie la desviara de su camino. Caminó por las calles que una vez habían sido testigos de su sufrimiento, pero esta vez lo hacía con la cabeza en alto. La noticia de su regreso no tardó en esparcirse. La pequeña ciudad era un lugar donde los rumores volaban más rápido que el viento. Las personas que la conocían de antes apenas podían creerlo. Era esa mujer segura, de andar elegante y mirada feroz, la misma que una vez había llorado en silencio en las esquinas. La primera parada fue el gimnasio local. Había pasado tanto tiempo entrenando en grandes ciudades, rodeada de atletas y profesionales, que el modesto espacio parecía pequeño en comparación. Pero no era el tamaño lo que importaba, sino lo que representaba, un campo de batalla donde demostraría que su transformación era real. Entró al lugar con determinación, sus pasos resonando en el piso de madera. El encuentro esperado. Y allí estaba él. Su ex. El hombre que una vez había destrozado su autoestima y la había dejado llena de cicatrices emocionales. Lo vio entrenando, levantando pesas como si el mundo aún girara a su favor. Al principio, él no la notó. Pero cuando ella caminó hacia el mostrador, su reflejo apareció en el espejo frente a él. Su mirada se encontró con la de ella, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Él dejó caer la pesa con un estruendo, incapaz de ocultar la sorpresa. Había esperado muchas cosas en la vida, pero no volver a verla, y menos así. Ella era ahora la encarnación de todo lo que alguna vez había subestimado: fuerza, confianza, belleza y determinación. ¿Eres tú?, balbuceó él, como si no pudiera creer lo que veía. Ella lo miró, fría como el acero, y sonrió con un toque de satisfacción. ¿Sorprendido?, respondió con voz firme, sin rastro de titubeo. La tensión en el aire era palpable. Otros en el gimnasio comenzaron a notar el intercambio, susurros recorriendo el lugar como un fuego incontrolable. Él trató de recuperar la compostura, pero el sudor en su frente no era solo por el esfuerzo físico.
Sabía que su esposa trabajaba en el mismo edificio, que en cualquier momento podría entrar y presenciar esta inesperada reunión. El impacto emocional. Mientras él intentaba hablar, ella lo interrumpió. No vine aquí a hablar de lo que pasó. Ese capítulo ya está cerrado para mí. Su tono era frío, pero sus palabras llevaban un peso emocional que lo dejó sin aliento. Sin embargo, no pudo evitar lanzar una última frase cargada de ironía. Espero que la vida haya sido tan amable contigo como tú lo fuiste conmigo. La indirecta golpeó como un mazo. Él bajó la mirada, incapaz de responder. El primer triunfo. Días después, el gimnasio se convirtió en su nuevo santuario. Los entrenadores y miembros quedaron impresionados por su nivel de habilidad y disciplina. Era evidente que no había vuelto solo para entrenar, había regresado para demostrar que estaba en un nivel superior. Su presencia era magnética, y cada movimiento que hacía estaba cargado de fuerza y gracia. La esposa de su ex, curiosa por los rumores, finalmente apareció en el gimnasio. Al verla, quedó atónita. No entendía por qué su esposo estaba tan inquieto últimamente, pero ahora lo comprendía todo. Aunque la protagonista no buscaba conflictos, era imposible ignorar las miradas incómodas y las preguntas implícitas que se intercambiaban. Un encuentro inesperado. Una tarde, mientras ella realizaba su rutina habitual, la esposa de su ex se le acercó. Que he escuchado muchas cosas sobre ti. Su tono era un intento de parecer amigable, pero la incomodidad era evidente. Espero que solo sean cosas buenas. Respondió ella, con una sonrisa que escondía una mezcla de desafío y confianza. La esposa intentó continuar la conversación, pero se dio cuenta de que no había espacio para confrontaciones ni comparaciones. La protagonista no buscaba arruinar la vida de nadie, su único objetivo era demostrar que había superado su pasado y que nadie podía detenerla. El mensaje final. El regreso triunfal no se trataba de confrontar directamente a quienes la habían lastimado, sino de demostrar que había salido victoriosa. Cada mirada de admiración que recibía, cada palabra de asombro de quienes la recordaban, era una prueba de que la transformación no solo era física, sino espiritual. Esa noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, sintió el peso del pasado desvanecerse. Había ganado la batalla más importante, la de encontrarse a sí misma. Encuentro inesperado. La lluvia caía torrencialmente, bañando las calles de la ciudad en un caos gris. Los relámpagos iluminaban el cielo, reflejándose en los charcos y espejos de los escaparates. La protagonista caminaba con determinación, cubierta por una gabardina negra que realzaba su figura y proyectaba una imagen de fuerza y misterio. El sonido de sus botas resonaba con un eco metálico mientras avanzaba por las aceras. No tenía destino fijo, pero sentía que algo importante estaba a punto de ocurrir. Su mente estaba tranquila, pero su corazón, agitado. A pesar de todo lo que había logrado, de la seguridad que proyectaba, una parte de ella sabía que su regreso estaba incompleto. Algo, o alguien, faltaba. El detonante. Entró a una cafetería que solía frecuentar en el pasado. El lugar estaba casi vacío, salvo por una pareja sentada cerca de la ventana. Al principio no les prestó atención, pero algo en la postura del hombre le resultó familiar. Era imposible confundir esa silueta. Su ex. El tiempo pareció detenerse mientras lo observaba, sin que él se diera cuenta de su presencia. Estaba inclinado hacia la mujer que lo acompañaba, hablándole con una intensidad que denotaba tensión. Ella reconoció a la mujer de inmediato, su esposa. El encuentro no podía ser más irónico, una pieza maestra del destino que colocaba a todos los jugadores en el tablero al mismo tiempo. Sin dudarlo, la protagonista avanzó hacia la barra, pidiendo un café como si no hubiera notado nada. Pero cada fibra de su ser estaba alerta, cada respiración era un acto calculado. La confrontación. Cuando el barista le entregó su pedido, giró casualmente hacia la pareja. Fue entonces cuando él la vio. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el aire de la cafetería se cargó de una tensión insoportable. «Tú», balbuceó él, visiblemente desconcertado. Su esposa se dio vuelta, curiosa por lo que había captado su atención, y al ver a la protagonista, su rostro se endureció. No era necesario ser un genio para entender que esa mujer no era solo una desconocida.
La protagonista sonrió con una mezcla de serenidad y desafío. Dio un par de pasos hacia ellos, sosteniendo su café como si fuera un trofeo. Vaya, qué pequeño es el mundo, ¿no creen? Y dijo, su tono neutral pero cargado de un subtexto venenoso. Él no respondió. Parecía atrapado entre el miedo y la vergüenza. Su esposa, sin embargo, no iba a quedarse callada. ¿Nos conocemos?, preguntó la mujer, alzando una ceja en un intento de parecer superior. La protagonista mantuvo la mirada fija en él mientras respondía. Oh, yo diría que tu esposo y yo compartimos algo más que un par de palabras en el pasado. El impacto fue inmediato. La esposa miró a su marido con una mezcla de incredulidad y furia, mientras él intentaba balbucear una respuesta que no llegaba. La tormenta desatada. ¿Y es cierto?, exigió la esposa, su voz cortante como un látigo. No es lo que parece, intentó explicar él, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La protagonista se inclinó hacia la mujer, acercándose lo suficiente para que sus palabras fueran un susurro que solo ella pudiera escuchar. No te preocupes, querida. Ya no es mi problema. Lo dejé atrás hace mucho tiempo. Con esa frase, se irguió nuevamente y se dispuso a salir del lugar, pero no antes de lanzar una última mirada a su ex. Espero que la vida te haya enseñado algo de lo que yo tuve que aprender por mi cuenta. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerla. El descontrol emocional. La esposa, ahora fuera de sí, se levantó abruptamente y lo enfrentó. ¿Cómo te atreviste a ocultarme algo así? ¿Qué más me estás escondiendo? La cafetería se convirtió en un escenario de gritos y reproches, pero la protagonista ya no estaba allí para presenciarlo. Salió al exterior, respirando profundamente el aire húmedo de la tormenta. Sentía una mezcla de emociones, satisfacción, tristeza y una pizca de nostalgia. Había algo liberador en ver cómo el pasado enfrentaba las consecuencias de sus actos, pero también doloroso. Ella no había buscado ese encuentro, pero el destino lo había puesto en su camino, y lo había manejado con la dignidad de alguien que ya no llevaba el peso del rencor. El mensaje del destino. Esa noche, mientras la lluvia continuaba cayendo, ella se refugió en su pequeño apartamento temporal. Se sirvió una copa de vino y se permitió un momento de introspección. Sabía que ese encuentro no era el final, sino un recordatorio de lo lejos que había llegado. No buscaba venganza, la vida misma se encargaba de equilibrar las cuentas. Por primera vez en años, durmió profundamente, con la certeza de que estaba lista para lo que fuera que el futuro le trajera. Había enfrentado sus demonios cara a cara y había salido victoriosa, no porque los hubiera derrotado, sino porque ya no tenían poder sobre ella. El capítulo del pasado estaba oficialmente cerrado. El juego de la redención. La ciudad parecía un campo de batalla, un tablero lleno de piezas estratégicas que la protagonista movía con precisión y audacia. Desde su regreso, había planeado cada paso, no para buscar venganza, sino para reivindicar lo que una vez le fue arrebatado: su dignidad, su confianza y su capacidad de soñar. Sin embargo, el destino parecía tener su propia agenda, empujándola a un enfrentamiento inevitable con el pasado. El tablero está listo. El día comenzaba con un sol pálido, apenas visible entre las nubes que prometían tormenta. Su rutina de la mañana era un ritual de disciplina, ejercicio intenso, una ducha fría y una taza de café fuerte mientras revisaba los avances en su nueva empresa. La protagonista se había convertido en una figura respetada en el ámbito empresarial de la ciudad, algo que su ex, un hombre cuyo éxito siempre dependió de manipular a los demás, jamás podría haber imaginado. Sin embargo, lo que realmente hacía palpitar su corazón esa mañana era un correo que había recibido la noche anterior, una invitación a una gala benéfica organizada por una de las empresas más prestigiosas de la ciudad. Sabía que él estaría allí. Y, conociéndolo, también sabía que no podría resistirse al juego que estaba a punto de comenzar. El enfrentamiento inicial. La gala era un espectáculo de lujo y extravagancia, con paredes adornadas de luces brillantes y música suave que llenaba el aire. Ella llegó con un vestido rojo que capturaba miradas, exudando confianza y poder. Era como una tormenta en calma, bella pero impredecible. Cuando él la vio, el color abandonó su rostro.
Su esposa estaba a su lado, pero ella parecía menos interesada en la conversación de su marido y más ocupada revisando su teléfono. La protagonista avanzó, cada paso calculado para aumentar la tensión. «Oh vaya, qué coincidencia», dijo ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Parece que el mundo realmente es pequeño». Su ex balbuceó una respuesta, pero antes de que pudiera formar una frase coherente, su esposa alzó la vista y preguntó con desdén: «¿Nos conocemos?». La protagonista ignoró la pregunta y dirigió su atención exclusivamente a él. «No te preocupes, solo estoy aquí para disfrutar de la noche. Aunque debo admitir que es interesante verte después de tanto tiempo». La chispa del conflicto. El resto de la noche transcurrió en un tenso juego de miradas y palabras veladas. Cada vez que él intentaba acercarse a ella, lo hacía con una mezcla de nerviosismo y cautela, mientras su esposa comenzaba a notar las grietas en su fachada de seguridad. Pero el momento cumbre llegó cuando un conocido en común, uno que sabía demasiado del pasado que los unía, hizo un brindis inesperado. «A los viejos amigos que han superado sus diferencias», dijo, levantando su copa con una sonrisa maliciosa. La tensión en la sala se volvió insoportable. Las miradas curiosas se dirigieron hacia la protagonista y su ex, que ahora estaba visiblemente incómodo. La protagonista se limitó a sonreír, levantando su copa sin decir una palabra, dejando que el peso del momento hiciera el resto. El giro inesperado. Cuando la gala terminó, él la siguió fuera del edificio, dejando a su esposa atrás en una mesa llena de desconocidos. «¿Qué estás haciendo aquí?», él le exigió, con una mezcla de desesperación y furia. Ella lo miró, sus ojos brillando con una intensidad que lo dejó sin aliento. «¿Qué crees? Vivo aquí ahora. Esta es mi ciudad, mi hogar. ¿O pensaste que desaparecería para siempre?». «No tienes idea de lo complicado que es esto», dijo él, llevándose las manos al cabello. «¿Complicado?», respondió ella, dando un paso hacia él. «Como cuando me dejaste sola, rota, mientras tú seguías adelante como si nada hubiera pasado». «¿Eso también era complicado?». Sus palabras eran como flechas, cada una alcanzando un punto débil que él no podía proteger. El juego psicológico. En los días siguientes, el encuentro se convirtió en el tema central de las conversaciones entre sus círculos sociales. Él comenzó a buscarla, primero con mensajes breves y luego con llamadas que ella ignoraba. Cada vez que la veía, su ansiedad aumentaba. Sabía que ella tenía el poder de destruir la imagen perfecta que había construido con tanto esfuerzo. Ella, por su parte, jugaba su papel con maestría. No buscaba destruirlo, pero sí asegurarse de que entendiera lo que significaba enfrentar las consecuencias de sus actos. Asistía a eventos en los que sabía que estaría, hablando con personas que él consideraba aliados, ganándose su respeto y admiración. La confrontación final. Finalmente, él no pudo más. Una noche, apareció en la entrada de su oficina, exigiendo hablar con ella. «No puedes seguir haciendo esto», dijo, su voz temblando de ira y miedo. «¿Qué quieres de mí?». Ella se levantó de su silla, su figura recortada contra las luces de la ciudad que brillaban a través de la ventana. «Lo que quiero, ya lo tengo», respondió con calma. «Mi vida, mi éxito, mi paz. No estoy aquí para destruirte, aunque sé que eso es lo que más temes. Estoy aquí para demostrarte que sobreviví, que prosperé. Y que tú ya no tienes ningún poder sobre mí». Él se quedó en silencio, sus palabras ahogadas por el peso de la verdad. De esto no se trata de venganza, porque la verdadera venganza es ser feliz a pesar de todo. Redención y libertad. Esa noche, mientras él se alejaba de su vida para siempre, ella sintió una paz que no había conocido en años. El juego había terminado, y ella había ganado, no porque lo hubiera destruido, sino porque se había liberado. Por primera vez, no quedaban cadenas que la ataran al pasado. Solo quedaba el camino hacia adelante, brillante y lleno de posibilidades. La fuerza del perdón. El silencio de la noche se sentía como un peso insoportable en los hombros de la protagonista. Desde su último enfrentamiento con su ex, un torbellino de emociones la había envuelto. Había saboreado la dulzura del poder, el placer de verlo reducido a un hombre inseguro, despojado de su máscara de arrogancia. Pero algo faltaba.
Algo que, a pesar de su éxito, aún le impedía sentir verdadera libertad. El dilema interno. Sentaba frente al ventanal de su apartamento, con la ciudad brillando bajo sus pies, su mente retrocedió en el tiempo. Recordó los días oscuros, los momentos de lágrimas silenciosas y de una autoestima destrozada. Recordó el odio que había sentido hacia él, un odio que la había impulsado a cambiar, a reconstruirse, a convertirse en la guerrera que ahora era. Pero también recordó algo más profundo, la carga que ese odio había dejado en su corazón. En ese instante, una llamada inesperada rompió el silencio. Era su madre. Había sabido del regreso de su ex a la ciudad y de los encuentros tensos entre ellos. «Hija, ¿hasta cuándo piensas cargar con este peso?», le preguntó su madre con la sabiduría de alguien que había vivido suficiente para entender los estragos del resentimiento. A veces, perdonar no es para ellos, sino para nosotros mismos. Esas palabras se quedaron con ella mucho después de que la llamada terminó. El encuentro inesperado. Unos días después, mientras caminaba por un parque buscando despejar su mente, el destino intervino de una manera que no había anticipado. Ahí estaba él, sentado en un banco, con una expresión de agotamiento que no podía ocultar. Parecía un hombre roto, muy diferente al hombre que una vez había controlado su vida. Por un instante, pensó en alejarse, en ignorarlo. Pero algo en su interior la detuvo. No era lástima lo que sentía, sino una mezcla de compasión y curiosidad. Caminó hacia él, sus tacones resonando en el pavimento como un eco de su determinación. «¿Esperabas a alguien?», preguntó, su voz cargada de calma, pero con un filo que aún conservaba de su transformación. Él levantó la vista, sorprendido de verla. «No esperaba que tú», balbuceó, antes de quedarse en silencio. Se hizo a un lado en el banco, ofreciéndole un espacio. Contra toda lógica, ella aceptó sentarse. La conversación del pasado. Lo que comenzó como un intercambio frío se transformó rápidamente en una confrontación emocional. Él confesó cosas que nunca antes había dicho, admitiendo sus errores, su egoísmo y el dolor que sabía que le había causado. «Nunca supe cómo pedir perdón», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Y creo que incluso ahora no lo merezco». Ella lo escuchó en silencio, su mirada fija en el horizonte. Cada palabra que él decía era un recordatorio de las heridas que había llevado durante tanto tiempo, pero también una prueba de cuánto había cambiado. «Tienes razón, no lo mereces», respondió finalmente, su voz firme, pero sin rastro de odio. «Pero yo no estoy aquí para darte lo que mereces. Estoy aquí para liberarme». El poder del perdón. Mientras hablaba, sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no de una manera dolorosa. Era como si una presa se hubiera abierto, liberando un río de emociones que había estado contenida durante años. «Y te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito», dijo, enfrentando su mirada con una intensidad que lo dejó sin palabras. «No voy a cargar más con esto. No voy a permitir que el odio me consuma ni un día más». Él la miró, su rostro una mezcla de alivio y asombro. Pero ella no estaba ahí para curarlo a él, sino para sanar a su propia alma. La redención personal. Cuando se levantó para irse, él intentó detenerla. «Esto significa que podemos», empezó a decir, pero ella lo interrumpió con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. «Esto significa que puedo vivir mi vida sin mirar atrás. Lo que tú hagas con la tuya ya no es asunto mío». Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, sintió algo que no había sentido en años: ligereza. Como si las cadenas que habían atado su corazón finalmente se hubieran roto. El cierre del ciclo. En los días siguientes, se dio cuenta de que algo había cambiado. Sus logros se sentían más significativos, su vida más plena. El perdón no había sido un regalo para él, sino un acto de amor propio, un recordatorio de que ella merecía paz y felicidad. En el fondo, entendió que no se trataba de olvidar lo que había sucedido, sino de aprender de ello, de usarlo como combustible para seguir adelante. Había transformado el odio en fuerza, el rencor en motivación, y finalmente, la ira en redención. Una nueva perspectiva. El capítulo se cerró esa noche, no con un grito, ni con lágrimas, sino con una sonrisa.
Ella había ganado, no porque lo hubiera derrotado, sino porque había elegido liberarse de todo lo que la ataba al pasado. Y en ese acto de perdón, encontró la verdadera victoria, la paz interior. Victoria en silencio. La noche era oscura, pero la ciudad brillaba como un mapa de posibilidades infinitas. En el aire flotaba una sensación eléctrica, una tensión que solo la protagonista podía percibir mientras caminaba con pasos firmes hacia el evento que marcaría el cierre definitivo de su transformación. El destino había orquestado este momento de manera magistral, una gala benéfica organizada por una de las empresas más influyentes de la ciudad, la misma donde su ex ahora ocupaba un puesto importante. Pero esta vez, ella no asistía como una espectadora más. Era una de las principales patrocinadoras, una invitada de honor cuyo éxito se había convertido en leyenda en los círculos empresariales. La llegada triunfal. Las puertas del salón se abrieron, y el murmullo de la multitud se detuvo por un instante al verla entrar. Su vestido negro ajustado era un manifiesto de poder, y la confianza en su andar irradiaba una fuerza que nadie podía ignorar. Los flashes de las cámaras la rodearon como un enjambre, pero ella no se inmutó. Había aprendido a caminar entre los lobos sin temerles. En el centro del salón, entre las risas y las conversaciones animadas, estaba él. Su ex. Al verla, su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto en cuestión de segundos. Era evidente que no estaba preparado para enfrentarla, mucho menos en un escenario donde ella brillaba más que nunca. El choque emocional. Sus miradas se cruzaron, y el tiempo pareció detenerse. Él comenzó a caminar hacia ella, dejando a un lado a su esposa, que lo observaba con confusión. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, el peso de todo lo no dicho parecía llenar el espacio entre ellos. «No esperaba verte aquí», dijo él, tratando de mantener la compostura, aunque su voz temblaba ligeramente. «Eso es evidente», respondió ella con una sonrisa fría, cada palabra impregnada de la fuerza que había cultivado a lo largo de los años. La tensión era palpable, y las personas alrededor comenzaban a notar el intercambio. Pero ella no estaba allí para escenificar un drama público. «Disfruta de la gala», agregó, dándole la espalda con una elegancia que era tanto una declaración como una despedida. El clímax del enfrentamiento. Más tarde esa noche, mientras ella hablaba en el escenario para agradecer a los asistentes y presentar su proyecto benéfico, notó cómo él no podía apartar los ojos de ella. Su discurso fue una mezcla de inspiración y desafío, un recordatorio para todos de que las adversidades pueden ser la cuna de la grandeza. Cada palabra parecía dirigida a él, aunque sin mencionarlo. Cuando terminó, los aplausos llenaron la sala, y ella bajó del escenario con una sonrisa serena. Pero al regresar a su mesa, él estaba allí, esperando. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó, su tono casi suplicante. Ella dudó por un momento, pero finalmente accedió. Lo siguió hasta un rincón menos concurrido del salón, donde la música y las conversaciones eran solo un murmullo lejano. «¿Qué quieres?», preguntó, cruzando los brazos y mirándolo directamente a los ojos. Él respiró hondo antes de hablar. «No dejo de pensar en todo lo que pasó entre nosotros. En cómo te traté. En todo lo que perdí». Sus palabras eran una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Pero ella no mostró compasión ni rabia, solo una calma impenetrable. «No estoy aquí para revivir el pasado», respondió, su voz tan firme como su postura. «Ya lo dejé atrás, y tú deberías hacer lo mismo». La verdadera victoria. La conversación terminó tan abruptamente como había comenzado. Ella no buscaba su perdón ni su reconocimiento. Había llegado a entender que la verdadera victoria no era demostrarle nada a él, sino demostrarle a sí misma que era capaz de liberarse de su sombra. Mientras él regresaba a su mesa con la mirada baja, ella volvió al centro del salón, rodeada de personas que ahora admiraban lo que representaba. La gala continuó, y la noche se llenó de risas, brindis y celebraciones. Sin embargo, su mayor celebración era interna. Sabía que había ganado la batalla más importante, la de su propia alma. Había transformado el odio en aprendizaje, el rencor en impulso, y el dolor en fuerza. Un final en calma. Al salir del evento, el aire fresco de la noche la envolvió. Miró las luces de la ciudad,
sintiendo una ligereza que no había conocido antes. Había alcanzado el éxito, pero lo más importante, había alcanzado la paz. Caminó hacia su coche con la certeza de que su vida ya no giraba en torno a él ni al daño que le había causado. Ahora, cada paso que daba era suyo, un testimonio de su resiliencia y de su capacidad para transformar el dolor en poder. Y en ese silencio, mientras el motor arrancaba y se alejaba de la gala, supo que su victoria no necesitaba ser proclamada. Era una victoria en silencio, pero más poderosa que cualquier grito de triunfo. Porque la libertad, la verdadera libertad, siempre habla en voz baja, pero se escucha en todas partes. La historia de la vida me dio una segunda oportunidad, y mi ex no estaba preparado no es simplemente una narrativa de venganza o superación personal. Es un espejo que refleja los procesos internos de quienes han atravesado el dolor, la traición y el desafío de reconstruirse desde las ruinas emocionales. A través de cada capítulo, emerge una reflexión profunda sobre la naturaleza del sufrimiento humano, el poder del renacimiento y la fuerza transformadora del perdón y la aceptación. La carga del pasado. Al principio, nuestra protagonista se encuentra en las cenizas de su vida, atrapada en un ciclo de dolor, odio y resentimiento. Esta etapa inicial no solo representa el peso de una relación tóxica, sino también la dificultad de enfrentar lo que hemos permitido que nos defina. El pasado, aunque inmutable, tiene la capacidad de moldear nuestras percepciones y emociones, pero solo si se lo permitimos. La historia nos muestra que el primer paso hacia la liberación es reconocer ese peso y decidir, con valentía, que no seremos prisioneros de él. El dolor como catalizador. En el renacimiento en el dolor, el sufrimiento se convierte en un motor de cambio. Aquí yace una lección crucial. El dolor puede destruirnos o puede impulsarnos a construir algo nuevo. La protagonista elige este último camino, demostrando que la verdadera transformación comienza cuando aceptamos el dolor no como un enemigo, sino como un maestro. Esta idea se entrelaza con la noción de que los momentos más oscuros de nuestras vidas tienen el potencial de ser el suelo fértil donde germinan nuestras mayores fortalezas. La resiliencia como elección. A medida que avanza la historia, se explora la importancia de la resiliencia. Forjarse como una guerrera no es un proceso automático ni lineal, implica caídas, retrocesos y momentos de duda. Pero también requiere una decisión consciente, elegir cada día avanzar, incluso cuando la recompensa no es inmediata. La protagonista muestra que la fuerza no radica en la ausencia de miedo o debilidad, sino en la voluntad de enfrentar ambos con determinación. El regreso y el enfrentamiento. El regreso triunfal y el encuentro inesperado destacan la importancia de cerrar ciclos. Cuando la protagonista vuelve a su ciudad natal, no busca venganza, pero tampoco teme enfrentar a su pasado. Este contraste entre la calma exterior y la tormenta interior refleja el crecimiento emocional que ha experimentado. Ya no es la mujer rota que dejó atrás, ahora es alguien que ha encontrado su poder interno. El reencuentro con su ex no es tanto un enfrentamiento con él como lo es con la versión de sí misma que existía en esa relación. Su serenidad y su decisión de no caer en el juego de la manipulación emocional demuestran que la verdadera victoria no radica en aplastar a los demás, sino en liberarse de la necesidad de hacerlo. La redención a través del perdón. El juego de la redención y la fuerza del perdón son los capítulos más poderosos, ya que subvierten las expectativas de lo que significa ganar. Mientras que el odio y el rencor pueden parecer formas válidas de justicia emocional, la protagonista elige el camino más difícil y transformador, el perdón. No perdona para liberar a su ex de la culpa, sino para liberarse a sí misma del peso de cargar con ese odio. Aquí, la historia nos recuerda que el perdón no significa justificar el daño recibido ni olvidar lo ocurrido. Es, más bien, una declaración de independencia emocional. Es decir, tú ya no tienes poder sobre mi paz. Esta lección es profundamente universal y aplicable a todos los que han sufrido heridas emocionales. La verdadera victoria. El último capítulo, Victoria en silencio, encapsula el mensaje central de la historia. La protagonista alcanza un éxito que no se mide en riquezas, estatus o incluso en la admiración de su ex. Su victoria es interna. La libertad que siente, la paz que emana y la confianza que irradia son las marcas de alguien que ha trascendido su pasado y ha reclamado su vida como propia. Este desenlace invita a reflexionar sobre qué significa realmente triunfar en la vida. A menudo,
La sociedad nos empuja a buscar validación externa, pero esta historia nos recuerda que las victorias más significativas son las que ocurren en el alma. La protagonista no necesita proclamar su victoria porque su vida misma es un testimonio de ella. Reflexión final. La vida me dio una segunda oportunidad, y mi ex no estaba preparado. Es un viaje profundamente humano que nos confronta con nuestras propias heridas, resentimientos y deseos de superación. Nos invita a preguntarnos: ¿qué tan dispuestos estamos a enfrentar nuestro dolor y usarlo como combustible para crecer? ¿Podemos encontrar en nosotros la fuerza para perdonar, no por el bien de otros, sino por el nuestro? ¿Cómo se ve la verdadera victoria para nosotros, y estamos dispuestos a perseguirla, incluso si no viene con aplausos ni reconocimiento público? La historia es un recordatorio de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, pero depende de nosotros aprovecharlas. Más allá del odio y la ira, más allá del rencor y el resentimiento, existe un lugar de paz, fuerza y redención. La protagonista nos muestra el camino, no como un ideal inalcanzable, sino como una posibilidad real para todos aquellos que se atreven a tomarlo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.